Bienvenidos a Los y Pleno Vale. Martín, Nacho, ¿qué tal estáis? Hola, ¿Qué tal? buenas, Buenas ¿qué tal? tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí, por vuestro tiempo. Vamos a hablar de la actualidad de la guerra de Ucrania. Y Martín, ¿a ti qué te parece lo más relevante en estas últimas horas? Porque está el frente tanto en Kursk como en Ucrania. Y también un poco que se está hablando de esa posible, cuando tome el poder Trump, la debe hacer una invitación, entre comillas, a Putin o Putin a él para hablar un día. Bueno, pues si te fijas, estás planteando, digamos, dos escenarios, uno el de los hechos militares y otro el de Ujú. las especulaciones políticas, podríamos decir, ¿no? Los hechos militares en los dos escenarios que tú has marcado. Y esto es muy relevante porque ahora ya no hablamos solo de la guerra de Ucrania o de la guerra en Ucrania. Hablamos de Kursk y Ucrania, cual Mm. es un giro bastante importante en aquella invasión de 3 días que ahora tenemos que dividir en dos partes. Lo que ocurre en Ucrania y lo que ocurre en Kursk, es decir, en Rusia. En Kursk lo que ha ocurrido esta última semana, estos últimos días, digamos, ha sido un ataque ucraniano, digamos, que desestabiliza completamente digamos, la estrategia rusa, que al final, como no fueron capaces de echar a los ucranianos allá por agosto, estamos en enero del año siguiente, han tenido que limitarse a iniciar una serie de ataques costosísimos, un poco un coto de caza. Ucrania crea un coto de caza, cada vez que Rusia ataca, causa una cantidad enorme de bajas. Bien, y al mismo tiempo es capaz de ejecutar operaciones de ataque, operaciones ofensivas, de tamaño pequeño, entendámonos, como todo lo que está ocurriendo en esta guerra, porque el ataque del otro día, del sábado pasado, justo ahora hace 7 días, era de tamaño compañía y sin embargo generó un enorme nerviosismo en el lado ruso, lo cual es muy revelador. Un país como Rusia no debería ponerse nervioso. Y no hablo solo de los canales de Telegram, hablo del Ministerio de Defensa. Sacó un comunicado a las pocas horas para explicar que ya lo había destruido todo, lo cual era falso, como siempre. Pero el mero hecho de que tuviera que reaccionar Moscú a un ataque de aproximadamente 9 vehículos blindados, un vehículo abre, digamos, barreminas y 3 tanques, nos refleja el nerviosismo. Al mismo tiempo, Rusia prosigue sus operaciones para intentar recuperar aquello que iba a recuperar a los pocos días en August. Y el segundo escenario, digamos, el principal por el número o por la intensidad, es el resto de Ucrania. Y ahí estamos un poco donde estábamos hace un mes, hace 3, hace 5, hace 8, hace 12. Cambian los nombres de los pueblos. Rusia avanza, dicen algunos. Bueno, lleva 14 meses intentando avanzar y ha conseguido avanzar algo más de 30, 35 kilómetros en una sucesión de pequeños pueblos, en un proceso de autodestrucción. Es decir, ese esfuerzo en mantener la propaganda de Rusia avanza, lo que sí refleja en la parte de los hechos es una demolición completa de sus recursos. Fíjate que en los últimos, yo diría, 2 meses, pero cada vez es más intenso, lo que vemos ya es más infantería rusa. Y cuando digo infantería me refiero a infantería, gente andando con toda la carga de su equipo, y no me refiero solo a su fusil, las municiones para los morteros, los lanzadores de misiles antitanque, gente andando. Este es un concepto impensable en la estructura militar rusa. No hablamos de una unidad de operaciones especiales. No, 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 estamos hablando de fusileros motorizados. Fíjate que el concepto ruso de la infantería, no existe la palabra infantería como tal, existen los fusileros motorizados. Bien, en el frente de Prokopsk o la zona, digamos, de entre Avdiivka, Pokrovsk, la zona del sur en Kulajove, lo que vemos cada vez más son fusileros no motorizados porque esa motorización o mecanización, diríamos, a los blindados famosos de Rusia, los que nunca se iban a acabar, las campas infinitas, ya no están como estaban antes. Y es constante el flujo de imágenes rusas que nos reflejan eso. Lo cual no significa que Rusia no tenga tanques ni blindados, entendámonos. Pero la secuencia cada vez es más intensa y es un reflejo del proceso de demolición rusa. Esto es lo que estamos viendo, una Rusia incapaz de expulsar a los ucranianos de Kursk y una Rusia incapaz de romper el frente ucraniano en Ucrania. Y vamos para 3 años, lo digo porque enero del 24 queda mucho más cerca de enero del 25, estamos a punto de cumplir los 3 años de invasión, comienzo del cuarto, y seguimos hablando de pueblos que están a 18 kilómetros de la línea de 2014. Y vamos a empezar el cuarto. El segundo ámbito, y no quería alargarme mucho, es el de la especulación diplomática. Esa barrera el 20 de enero, Trump
¿Qué va a pasar? Pues no lo sabemos nadie, nadie. Es la esperanza de Putin, objetivamente, porque los hechos militares no le sirven. Su esperanza para salir de esta guerra, que no para ganarla, porque ya no la ha ganado. Las guerras se ganan en el campo de batalla. Solo aquel que no puede ganar en el campo de batalla necesita otro tipo de salidas. Y esa es la que busca Putin, a través de algo, a través de Trump. Y eso es una pura especulación, porque dependiendo del día y dependiendo de la hora, Trump o su equipo nos puede decir una cosa o su contrario. Sí tenemos algunos datos sobre hechos. Insisto, yo a mí lo que diga Trump en un tuit o lo que diga su hijo en una entrevista en un total a la salida de un edificio que le coge la CBS me interesa poco, porque las palabras se las lleva el viento. Pero en estos últimos mes y medio, cuando se está efectuando la transición de las administraciones, lo que sí hemos visto es que la administración saliente, con la autorización de la administración entrante, porque no funciona de otro modo, sigue suministrando equipo y está suministrando equipo desde Estados Unidos en proporciones muy importantes, en cantidades muy elevadas, en montos muy fuertes. Y eso refleja una continuidad, lo cual no significa que Trump vaya a hacer lo mismo que Biden, porque nadie sabe lo que va a hacer Trump. Yo tengo la convicción personal de que ni el propio Trump sabe lo que va a hacer la administración Trump en cuanto a Ucrania. Pero Trump está en un conjunto de medidas, a cual más sorprendente, lanzando titulares a cual más llamativo, para ocultar probablemente sus verdaderas intenciones. Pero estoy seguro que de esto sabe mucho más, o puede ilustrarnos mucho más Nacho que yo. A ver, yo siempre digo que Trump no es un personaje de Marvel, sino que es el presidente más anciano de la historia, un hombre condenado por estafa, lo cual son hechos, ¿sí? Es convicto por estafa y acaba de ser condenado por defraudación con documentos públicos. Esto nos pinta el personaje más lo que sabemos del año 2016. Después hay otra cosa que voy a poner en contexto para que se entienda por qué dice que Putin le pidió una reunión, que la va a hacer y excluyó a Ucrania y a Europa. Hay una realidad, él dijo que con sus maravillosos poderes de la gerontopoderes podía resolver el conflicto en 24 horas. Por eso me parece interesante hablar de sus antecedentes como estafador, ¿sí? Porque está acostumbrado a vender mucho más de lo que tiene. La realidad es que no puede resolverlo en 24 horas, porque como ya avisamos muchas veces antes, el mundo es el mundo y no es el mundo de Trump. O sea, el mundo no empieza cuando se levanta Trump y entra en un receso cuando Trump se va a dormir. El mundo es mucho más que Trump. Entonces coincido con Martín. eh, Tiene, creo yo, la boca es su órgano más importante, creo que ocupa el 92% de su cuerpo, si no me equivoco, y por lo tanto es como las almejas, termina enterrándose con su propia lengua porque no puede resolverlo en un día. Pero el contexto es este, hay algo en lo que está coincidiendo con Putin, más allá de otras coincidencias en el pasado. En la semana anterior a todo este anuncio de la reunión con Putin, habló de tomar el canal de Panamá por la fuerza, tomar Dinamarca por la fuerza y anexar Canadá, lo cual es un contexto importante para tratar de entender en qué punto coincide con Putin en que las fronteras y el derecho internacional son algo obsoleto. En eso coinciden los dos. Entonces, el punto que hay que tener cuidado es que, primero, más allá del dato de su edad y de sus antecedentes políticos y su prontuario, hay que tener en cuenta que va a asumir en el país más poderoso del mundo. Ese es otro dato de la realidad. Entonces, que haya una coincidencia entre Putin y Trump y que haya excluido ex profeso a Ucrania de una conversación de paz, para mí son datos importantes y creo que Europa se está preparando muy bien. Biden está apurando acá para que vean que uno no es anti-Trump, sino que es crítico. Biden durmió porque no entregó toda la ayuda que tenía que entregar, porque cuando quiso prorrogar este tiempo, el líder de MAGA en la Cámara de los Representantes, Mike Johnson, dijo que ya no iba a haber más ayuda para Ucrania, llega tarde, entregó todo lo que pudo, lo más rápido que pudo, pero fue poco
Y fue tarde, como siempre, como siempre. No hay 61.000 millones de dólares. No sabemos cuánto va a ser la cifra final, pero ni siquiera creo que supere poco más de la mitad. Europa se tiene que preparar por la doble entrada. Por un lado, porque tienen a un supuesto aliado que a partir del 20 de diciembre hay que ver si sigue siendo aliado, porque aparte ahora, primero les pedía que gasten el 2% del PBI, que suena razonable a los socios de la OTAN. Ahora les dice, quiero que gasten el 5%. Ni a Melania le pide tanto. La verdad es que, y sí, pero es que parece viste, esos profesores severos que sabés que no te van a aprobar y que con vos ya te sacaste el 7 pero te dicen, no, yo quiero que te saques 14 pero lo máximo que puedo hacer es estudiar para un 10. Bueno, yo quiero 14 o no te apruebo. Más o menos Trump está haciendo ese juego. Mientras tanto, con Rusia no está proponiendo mayores sanciones, no está proponiendo eh, instalar una fuerza militar estadounidense en Ucrania, no está amenazando a Rusia, hay que ser claro, no está amenazando a Rusia en ningún aspecto. Está jugando a la seducción con Rusia. Y mientras tanto con socios europeos hasta los amenaza con invadirlos, porque Groenlandia es territorio de Dinamarca. Territorio autónomo, pero territorio de Dinamarca al fin. Y cierro con esto. El otro problema que enfrentamos es que si va a haber una reunión entre Putin y Trump, sabemos que Putin está en el esplendor de su maldad y de su astucia, ¿sí? Puede que se equivoque, pero sigue siendo un tipo malo y astuto. Y de este lado tenemos un personaje que claramente, y si la vara era que Biden estaba senil, claramente uno puede preguntarse sobre la salud mental de Trump, entonces no va a ser una conversación equilibrada, va a ser una conversación entre un tipo, entre Sauron, y no sé qué personaje poner acá, yo creo que pondría, no sé, eh, Jerry Lewis, más o menos ese es el estilo. Entonces no va a ser equilibrado. Un último dato. Estados Unidos no puede tomar Dinamarca. Dinamarca se está independizando, decidió seguir por las suyas, no quiere ser un estado de Estados Unidos. Canadá no quiere ser parte de Estados Unidos, es más, le ha ofrecido a Estados Unidos comprarle una parte de los estados o que los estados pasen a ser canadienses. No tiene ningún respaldo legal para decir que el canal de Panamá está manejado por chinos porque tiene un organismo, no sé si la gente lo sabe, pero hay un organismo formado por norteamericanos y panameños que monitorean la administración del canal. Es decir, eso es lo que maneja el canal en definitiva. Y no hay ningún chino, no hay nada, o sea, no hay ningún chino, no hay puertos chinos, no hay control chino. Y si vos tenés, y cierro con esto para hacer un hipérbole, si vos tenés un tipo que acaba de ser condenado por estafa y te está estafando, mintiéndote con datos como que el canal de Panamá es controlado por China y se va a reunir para resolver el conflicto de Ucrania en esas condiciones intelectuales y de honestidad, entonces, ¿por qué no permite que vaya a monitorearlos por lo menos Ucrania a la hora de ir a negociar inmobiliariamente terrenos que le pertenecen precisamente a Ucrania en lugar de dejarla atrás? Esta es mi visión de... No, 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 no soy muy favorable a Trump. Digo, ojo con Trump, porque no le está llegando el agua al tanque. Sí, yo creo que hay una parte que podemos interpretarla desde la perspectiva de los personajes, de los egos de los personajes, porque yo creo que aquí va, si se produce un choque, tú señalabas algunas de las coincidencias, llamémosle desde el punto de vista ideológico, entre Putin y Trump, el fin de las fronteras como acuerdos entre naciones, que parece que ahora se pueden comprar y vender naciones porque lo ve él como empresario. Ahora compro Groenlandia, compro lo que quiera. Bien, Canadá, en fin. Esta visión un poco entre infantil, demente y empresarial megalómana, ¿no? Al otro lado tenemos a un sujeto como Putin, que también tiene un ego considerablemente desmedido. Y se van a reunir ellos. Y se van a reunir ellos, uno por interés, yo diría casi por desesperación. Necesito que me ofrezca una salida del embrollo en el que me metí hace 3 años y voy a empezar el cuarto. Y otro porque su ego le lleva a pensar, como tú bien decías, que el mundo comienza cuando él se levanta y el mundo se para cuando él se echa a dormir. Entonces, el problema de estos egos es que
si fueran complementarios, podríamos esperarnos algo, una solución. No digo una solución satisfactoria, sino un remiendo. Yo pienso en aquella figura, aquel Chamberlain, montando en el avión o descendiendo en Londres con este papel, esta es la paz de nuestro tiempo. Había un punto de ego. Al final Chamberlain quería vender que gracias a su labor de intermediación con el Führer había conseguido la paz de nuestro tiempo. Bueno, ya sabemos que le duró 15 días. Bueno, O pero es que, días, ¿no? perdóname, es que justamente hay que entender al personaje. Uno no es ni bueno ni Claro. malo con Trump. Trump fue el primer influencer de la historia con ese programa Sí. de You're Fired. Él busca la foto. El problema es cuál es el costo de esa foto al estilo Chamberlain. Como Chamberlain quería buscar la foto mostrando el papelito. Es la cultura de el o sea, no lee la Constitución, sino que revisa su Instagram para ver cuántos likes tiene como el peacemaker del año. Exacto. El problema es que va a negociar esa paz con un tipo que, como tú bien has dicho, es otro trilero como él y que lleva engañando al mundo toda su existencia, toda su existencia. Yo me iría hasta Dresde. Es decir, nadie conoce, fíjate, en el caso de Putin, nadie conoce su infancia realmente. Todos sus biógrafos, autorizados y no autorizados, tienen una laguna. Lo digo porque el personaje, como trilero, engaña hasta en su propia biografía. Es decir, yo no veo ningún problema para que él dijera, yo nací aquí, viví aquí, estudié aquí y luego hice esto. No, no, hay unas lagunas en su biografía que dan a entender que no es la típica persona que puedas confiar en él, porque si no te cuenta ni siquiera de su infancia, hay cosas que no quiere contar o cosas que cuenta de manera bastante confusa. Y coincide con esto. Entonces, el ego del peacemaker, del instagramer de la paz mundial, con el ego del trilero profundo desde su más tierna infancia, por decirlo así. Y eso solo puede producir o que uno engaña al otro, primera opción, uno de los dos, entendemos todos. Putin engaña a Trump, Trump se deja deslumbrar por un acuerdo de paz, vuelve a Washington con esta es la paz de nuestro tiempo, y eso va a tener una duración muy corta, porque la realidad al final se va a imponer a los papeles, como siempre. O bien, Trump engaña a Putin, que esta es la otra opción. La necesidad de obtener un resultado o la desesperación del otro les lleva a un entendimiento. Pero sobre las dos opciones, en todo caso, queda la voluntad de Ucrania. Y este es el elemento que ninguno quiere reconocer por distintos motivos. Trump por megalomanía de Instagramer, podemos decir, y Putin porque no quiere reconocer la existencia de Ucrania. Él, de hecho, nunca menciona la palabra Ucrania, habla de Kiev, el régimen de Kiev, ni siquiera existe Ucrania. Pero Ucrania existe, esa es la realidad que ninguno de los dos puede sortear. Los militares ucranianos lanzan bombas y las bombas matan rusos. Esa es la prueba de la existencia. Los Ujú. ucranianos están en Kursk y Trump puede decir muchas cosas, pero los hechos militares son los que son, no los que le Sí. gustaría a Trump. Lo digo Y porque acá, sí, y Trump, acá Martín, digamos que tanta crítica se hacía que por qué no se asignaron esas brigadas a detener en el frente del Donetsk. Y acá está la prueba, justamente. ¿Quién engaña a quién? Para mí es, y lo sigo sosteniendo, Zelensky se montó sobre la posibilidad de un acuerdo entre partes, entre Putin y Trump, en donde dijeran, congelados, nos quedamos cada uno en la línea del frente, e introdujo la base de Kursk a una costa de perder algunos territorios en otros frentes, no solamente para atraer otras fuerzas, que también ayudó, sino para que cuando llegue el 20 de enero y en el apuro de Trump para cumplir esa promesa y en el apuro también de Putin por lograr algún tipo de acuerdo que afloje la presión sobre su economía y por lo tanto sobre su política, Zelensky introdujo la cuestión de Kursk y le destruyó, si había algún plan de connivencia entre ambos, Kursk es la piedra en el zapato que les impide caminar cómodamente hacia ese acuerdo, hacia un nuevo Múnich. no, correcto, es que además esa es la clave, la línea roja famosa. Hasta ahora, todos los esquemas, todas las estructuras de una posible solución negociada partían de una premisa, la más favorable a Rusia, que nos quedemos como estamos, que Ucrania renuncie a aquellos territorios controlados de facto por Rusia. Y eso tenía una lógica, pero ¿qué ocurre con los territorios controlados de facto por Ucrania? No digo que sean comparables, entendámonos. Sucha en Kursk no tiene nada que ver con Sebastopol. No van a intercambiar el cromito Sucha por el cromazo Sebastopol, Ujú. pero rompe la línea argumental completa.
la hunde completamente. Si desde el momento en que tú estás en Kursk, llámese Sucha, y llevas 5 meses en Kursk, la línea argumental de donde estén los ejércitos, que se establezca la línea de, digamos, la nueva frontera, ha quedado rota. No porque a Putin le resulte vital controlar el pueblo Sucha y la comarca alrededor, sino porque eso es territorio indiscutidamente ruso. Lo Ujú. mismo, luego, romper las fronteras, que siempre se entendió a favor de Rusia, los factos por encima de los derechos, es decir, la imposición por la vía de la fuerza de hechos que prevalecen sobre el derecho internacional, ahora ha quedado simplemente anulada por el hecho de que los factos ucranianos también se imponen sobre el derecho internacional, digamos, en cuanto al reconocimiento de la frontera. Luego ya no vale decir donde estén las unidades militares, ahí se traza la nueva frontera. Y luego ya se verá, que esta es un poco la salida típica. Bueno, esto luego se estudiará por una comisión, haremos un Minsk 27 y seguiremos negociando. No, a Rusia no le vale eso. Por eso Rusia aprieta en Kursk constantemente, porque no puede ir a una negociación con un agujero en su frontera, porque quiebra toda su línea anterior. Y Ujú. esta es la piedra que ha metido Zelensky desde el punto de vista político o desde el punto de vista de líneas rojas, con un añadido. Nada impide a Ucrania meter más piedras en los zapatos. ¿Y quién nos asegura que la próxima semana 2.000 ucranianos no entran en Belgorod? ¿Desde qué perspectiva podemos descartar esa opción? A Sí. falta de una piedra le puede meter dos. Y hay otro factor que es el tiempo. Queda claro, ya lo veo no hace falta más evidencia para entender que Putin empezó a malgastar con mayor urgencia las tropas y lo poco que le queda de vehículos modernos para tratar de llegar al 20 de enero en una posición lo más ventajosa posible. Y esto tiene dos variables. La primera es que obviamente no podés seguir en ese camino por mucho tiempo porque los tanques, los vehículos de combate, la artillería no crecen en los árboles y hay un punto en el que los norcoreanos ya no tienen más para mandar, y los iraníes mucho menos. Entonces hay un sentido de urgencia. Y el segundo es la cuestión de tratar de llegar a este 20 de diciembre con una idea de ganadores. Yo fui a buscar mientras vos hablabas las fechas trascendentales. Me acuerdo de cuando Ucrania entró en Kursk, un general a las 24 horas o 48 horas dijo, la situación está controlada, ya se está resolviendo. Después se dijo que Putin les había dado un mes para sacarlos, con lo cual tenían que salir el 6 de septiembre. Después se empezó a hablar de que el 7 de octubre sí o sí tenían que estar afuera porque era el cumpleaños de Putin. Después se dijo que tenían que estar fuera para diciembre. Para el primero el plan era que para el 1 de enero ya no hubiese tropas ucranianas en Kursk. Y después hay que llegar al 20. Es decir, Rusia no puede, Rusia no puede, o sea, Putin tiene una enorme impotencia militar con pequeños toqueteos a la altura del Donbass. Entonces, si no se entiende eso y no se entiende este juego entre Trump y Putin como, por favor, hermano, salvame, Sí, claro. porque... Entonces, que ojalá se entienda esto y eso implica dejar afuera de la conversación a Zelensky porque Zelensky puede entrar y decir, ok, ¿cómo hacemos con la línea del frente? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el acuerdo? ¿Quién lo va a firmar? ¿Quién va a ser el garante? Sabiendo, y con esto termino, sabiendo que hay dos condiciones, una apuesta por Estados Unidos, otra apuesta por Rusia para estas conversaciones. La primera de Rusia es que quiere que Trump le entregue el resto de los oblasts que no pudo conquistar, particularmente los del Donbass y la costa, lo que queda de costa, incluyendo la parte de Gerson, para que Ucrania se quede sin costa. O sea, es lo que está pidiendo, que corra la línea del frente a lo que perdieron en la ofensiva de agosto del 22. Y la segunda condición que ya puso Trump y que viene a modificar cualquier cosa que se discute es que Trump dijo, yo no voy a mandar tropas. O sea, yo no voy a ser garante. Lo que hago yo soy un inmobiliario. Si se te rompió la cañería
cuando te vendió el departamento, si está podrido el techo, si salen manchas de humedad que forman no sé, la imagen de Putin en bolas, problema tuyo. Es problema tuyo, yo no me voy a meter. Entonces, si vos sabés que no vas a ser garante, habiendo no cumplido las garantías de Minsk, entonces, ¿qué se puede negociar si es un acuerdo con alguien que no admite, que pide demasiado y un garante que dice, lo mío es solamente Instagram? Después del resto, si se cumple o no, ¿qué me importa? Listo. Es eso. Esa es la parte que le niegan a Ucrania. Presentarse y decir, ¿qué hacemos concretamente? Sí. Pero por eso yo insisto en que todo este proceso que vamos a vivir en los próximos meses, que van a ser un sube y baja constante, una montaña rusa, por decir así, informativa, interesada en muchas ocasiones, confusa la mayor parte, eh, yo me gustaría que nos fijásemos en los hechos, bueno, en lo que pudiéramos contrastar, porque vamos a vivir constantes intoxicaciones, constantes, de múltiples partes, además, cada uno interesado en su agenda particular. Los rusos, por supuesto, en la suya, Trump en la suya, países europeos, dependiendo de cuál, ya han empezado el viaje de Orbán, en fin, vamos a vivir además sobre temas que es muy difícil contrastar. Así como durante la guerra podemos contrastar el relato con los datos, fijándonos en ciertos elementos objetivos, pérdidas, kilómetros, dónde están las tropas, qué ha ocurrido con ellas, en fin, podemos desmontar ciertas cosas. Ahora vamos a entrar en una especie de periodo en el que cualquier periódico puede titular de una forma o de su contraria, dependiendo de lo que quiera, de la idea que quiera transmitir a su público. Digo periódico, cualquier medio. Y eso es peligroso porque es incontrolable, porque va a responder a intereses de Rusia, a intereses de Trump, a intereses ucranianos, pero va a crear mucha inquietud y eso forma parte de la guerra híbrida en la que vivimos mucho antes del comienzo de esta invasión realmente. Entonces, esa parte, digamos, difusa, nebulosa de información, o de desinformación si queremos, va a ser difícilmente contrastable y se va a alargar en el tiempo. Lo que tenemos que comprobar es si esa parte informativa que se nos va a vender, pongo un ejemplo, decías tú, Rusia va a pedir los oblast completos, correctos, es su objetivo. Ujú. Vamos a escuchar a gente argumentar por qué es bueno darle a Rusia oblast, incluso algunas zonas de las que ya se tuvieron que retirar porque fueron derrotados militarmente. Ujú. Y sin embargo, vamos a escuchar a este lado argumentos a favor de Ya devolver los empezaron. sudetes a los nazis. Que Odessa es zona rusa. Ya Claro, empezaron. claro. Vamos a escuchar cosas muy simpáticas. Y tenemos que estar muy atentos a esos argumentos, porque todos van a ir con el cierre, con el lazo bonito de por la paz. Es decir, vamos a conseguir la paz si cedemos la ribera derecha, la ribera occidental del Dnipro. Bueno, y también si le damos Odessa, incluso si le damos Bucarest. ¿Por qué no regalamos también Bucarest y Rumanía a Rusia? Ya puestos, le regalamos el Mar Negro, toda la costa del Mar Negro completa. No solo Ucrania, sino Rumanía también. Incluso el trozo de costa del Mar Negro búlgara, ¿cómo no se lo damos a Putin? Todo por la paz. Lo digo porque vamos a escuchar cosas muy simpáticas y hay que estar muy atentos a esos relatos, porque al mismo tiempo nos van a vender el desastre militar ucraniano, el colapso ucraniano, cada uno de los soldados ucranianos que deserten, cada uno de los problemas que ocurran en Ucrania, un soldado con el casco mal puesto, un soldado que se queja de que su bota le hace daño en el callo, una señal de tráfico que se ha caído en un cruce militar ucraniano, van a ser como el iceberg que hundió el Titanic. Todo lo vamos a ver muy negro en un lado y al mismo tiempo nos van a, nos van a ofrecer un regalo siempre perfectamente decorado con el lazo de por la paz. Todo va a ser por la paz. Y ese es el juego que vamos a vivir, digamos, los receptores de la información en los próximos meses. Obviamente no es un juego casual, todo va a responder a una serie de intereses. Los mismos que nos han estado contando lo bien que le iba la guerra a Rusia hasta hoy, que iba triunfando allí por donde iba, nos van a contar que todo hay que hacerlo por la paz. Y por supuesto, quien tiene que ceder por la paz es quien ya estaba derrotada militarmente, Ucrania se supone. Lo cual, ese es el punto de vista en el que tenemos que analizar todo este conjunto de informaciones, tanto lo que proceda de Rusia como lo que proceda del equipo MAGA o todo lo que proceda de intereses mediáticos. Sí. Y yo te digo que ya desde el equipo MAGA
empezó a reforzarse la narrativa de que Ucrania no tiene ninguna posibilidad de ganar la guerra. Empieza a coincidir con el discurso de Rusia de que qué sangrienta es esta guerra, hay que terminar con esta guerra como sea. Y la tercera es que Rusia es infinita, como la estupidez, es infinita. Me preocupa a mí mucho porque, al igual que en las elecciones, hay una coordinación entre la red rusa y la red de MAGA, lo cual, insisto, no se trata, nosotros trabajamos de analistas, ¿sí? Uno sabe que quiere, más allá de eso, personalmente creo que el Estado de Derecho es lo que privilegia y creo que Rusia ha invadido territorio ucraniano. Pero como analista uno tiene que decir las señales de una coincidencia ideológica no solamente de Trump con Putin, sino del núcleo ideológico de MAGA con no solamente con la acción rusa en Ucrania, sino también con ciertas cuestiones de conservadurismo, de odio a las minorías, a las mismas minorías. Hay una serie tan fuerte de coincidencias que lo único uno tiene que reportar eso, es decir, lo que se viene en un alto nivel de probabilidad es un acuerdo, ¿sí? Para decir lo mismo. Y ahora te voy a tirar un centro para que lo cabecees y metas el gol. Por ejemplo, han reforzado la idea de que Chasip Yar está a punto de caer. Es algo así como, y yo digo, es el regreso de los Guns N' Roses, ¿no? Sí, sí, ya está, ya casi. Baja 108 kilos Axl Rose y vuelven. Y un poco nos tuvieron así durante años. Sí, parece que los Guns N' Roses están a punto de tocar en Chasip Jar, pero no. Primero tendría que caer. Y no cae. A ver, contale vos a la gente qué es lo que sucede. No, en chasis es muy interesante el ejemplo que pones, porque es verdad. De repente se vuelve a hablar de chasis ya 10 meses después, que se dice pronto, 10 meses después de que empezase el intento ruso de tomar chasis ya, 9 meses después de que se cumpliera la fecha en la que iba a caer chasis ya, según nos dijeron ellos, porque iba a caer para el desfile de mayo, del 9 de mayo en Moscú. Chasis ya está a 5 kilómetros de Bakhmut, 5 de Bakhmut. Todos Ujú. recordamos que Bakhmut cayó no hace 10 meses, sino hace 22 meses. Lo digo para que nos situemos. En los últimos 22 meses, en un frente que nos dijeron que era esencial para Rusia, donde estaban poniendo las fuerzas, donde después de Bakhmut iba a hundirse Ucrania, 22 meses después, Rusia está combatiendo a 4 o 5 kilómetros. ¿Qué está ocurriendo en Ujú. Chasiv? Cuando fracasan las ofensivas rusas, Chasiv Yar, marzo, abril, mayo, junio, julio, lo que hace es la estrategia de infiltrar tropas de infantería, grupos. Hablamos de 20 tíos, 10 tíos, 15 tíos. No hablamos de ofensivas, no estamos hablando de regimientos. De hecho, a fecha de hoy, no se ha visto, y es un dato que me parece brutal, en 10 meses, los rusos han sido incapaces de que un solo blindado ruso cruce el canal. Hay un canal, digamos, que une dos ríos, que es una especie de, lógico, un obstáculo natural, porque es un canal de hormigón. Todos, digamos, a los efectos militares es como si fuera un gigantesco foso antitanque. Bien, pero Rusia en 10 meses es incapaz de montar algo que le permita cruzar un canal de agua, un canal. No estamos hablando del Orinoco ni del Amazonas, estamos hablando de una acequia grande. Ha sido Ujú. incapaz. ¿Es verdad que ha infiltrado tropas? Sí, claro. Ha infiltrado 20, 100, 80, 75. ¿Qué puede tener en Chasifiar en algunas zonas de un pueblito? Insisto, es que Chasifiar, no pensemos tampoco que es Sydney, no es Varsovia. Es decir, estamos hablando de pueblos miserables, de pueblos que son básicamente dos barriadas de bloques y casitas pequeñas. 10 meses, infiltrar algo de infantería y sigue combatiendo. Pero esto nos da la verdadera medida de lo que tú decías, de la impotencia militar rusa. Y esa impotencia militar se ve en cada uno de los sectores donde vayamos. No es posible que en 10 meses Rusia haya sido incapaz de cruzar un canal, una acequia grande, y que lo único que haya sido capaz es de hacer cruzar a 200 hombres en total, puede tener en Chasiviar, no hay mucho más, porque los ucranianos no tienen mucho más tampoco, entendámonos. Estamos hablando de localidades tan pequeñas que no caben, ¿no? Alguien debe pensar que la batalla de Chasiv Yar es como Stalingrado.
Solo que Chasiv Yar cabe probablemente en alguna, todo el pueblo cabe en alguna de las naves industriales, en una sola nave industrial de aquel Stalingrado, para que nos situemos. Solo que la propaganda rusa nos convierte cada uno de los villorrios y cada uno de los pueblitos ucranianos en Berlín, en Stalingrado. Pero la realidad es, yo creo que la impotencia militar de Rusia es tan manifiesta que es imposible, fíjate lo que voy a decir, que Trump, por muchas coincidencias que tenga con Putin, que eso es evidente, nadie va a discutir, sea, o el equipo de Trump sea incapaz de ponerlo sobre la mesa. Yo no digo Ucrania, sino que en ese tira y afloja que se va a dar inevitable, incluso por parte de quien quiera negociar a favor de Rusia, esa realidad de la impotencia militar de Rusia es tan aplastante, tan evidente, que no se puede soslayar. En cuanto llegue a Ucrania y plantee cosas concretas, tú decías, bueno, vamos a negociar la paz, venga, dividimos todo aquí, pero Rusia va a querer Gerson, va a querer, y Ucrania va a plantear, ¿y Sebastopol cuándo me lo devolvéis? Y cuándo, es decir, y es tan evidente el toma y daca de los hechos contra las aspiraciones, los hechos ucranianos contra las aspiraciones rusas, que se va a producir el colapso de esas mismas negociaciones, por mucho que Trump quiera echarle un cable a Putin. Esa es mi impresión. Ujú. Sí, a ver, el ISW hizo un cálculo de lo que estaba avanzando Rusia, que era 6 kilómetros por día. Esa es la última cifra. Perdón, 6 kilómetros cuadrados por día. 6 kilómetros cuadrados, ¿sí? Quedan 500.000 kilómetros cuadrados libres de Ucrania. Si uno lo divide por años, yo recién acabo de hacer la cuenta, la hice 2 veces, pues no lo podía creer. Eh, a este ritmo le va a llevar 1.369 años tomar lo que queda de Ucrania. A este ritmo, y sin hablar, y no lo mido por la cantidad de soldados por kilómetro cuadrado o la cantidad de vehículos, porque entonces es matemáticamente imposible. A veces uno es acusado de emocional. No, las emociones surgen también a partir de una aproximación matemática, lógica y racional de los hechos corroborables. Insisto, si en un día tomas 6 kilómetros cuadrados, Ucrania tiene una superficie de 600.000 kilómetros cuadrados. Es regla de tres simple. Si vos estás usando entre 1.000 y últimamente 2.000 soldados, 2.000 bajas por día, y por día avanzás 6 kilómetros cuadrados, ¿cuál es la tasa del costo de esos 6 kilómetros cuadrados y cuánto tendrías que invertir en bajas? Puedes hacer el cálculo de toda Ucrania, que ese fue el objetivo de la guerra. O sea, el objetivo de la guerra era tomar toda Ucrania. Puedes hacer el cálculo de lo que falta de los oblasts que se anexó. Puedes hacerlo por el lado que vos quieras. Lo cierto es que, como decía Martín, mira, cuando cayó Advítka dijeron, ya está, el Donbass cayó. Cuando cayó Bakhmut dijeron, ya está, cayó Chasiv Yar y ahí está Kramatorsk, que es el objetivo real de toda esta ofensiva. Cuando retrocedieron de Gerson dijeron, ojo, porque ahora viene la vuelta y llegan hasta, no sé, Palm Beach. Cuando fue lo de Kramatorsk, perdón, lo de Kharkiv al norte. Sí, 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 seguramente ahora van a tomar, porque empezaron en Borositne y ya llegan a Kharkiv. Cuando fue lo de Kursk dijeron, está a punto de producirse el famoso caldero. Mm. De nuevo, hechos, cifras, lógicas. Si tienen algún problema, no es con lo que uno dice, sino con la lógica y con las matemáticas. Revísenlo y déjennos en paz hablar de lo que realmente sucede en Ucrania. Y en todo caso, vayan y peleense con una calculadora que seguramente es un rival con el mismo nivel intelectual y mucho más adecuado que venir a pelear con los que estamos tratando de contar la guerra como es. Mm. Sí, no, o sea, no tenemos la verdad, simplemente presentamos hechos, después cada uno decide. Pero si se van a andar peleando, agárrense contra una, no sé, agarren el enemigo ideal por una cuestión de coeficiente. Yo les recomiendo una calculadora científica, Hewlett Packard, eso lo representa. Digo, la misma cantidad de neuronas tienen.
tal cual. Pues bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, nos vemos otro día y muchas gracias. Muy bien, Sí, que pues no, nada. que dejen de ser tan fanáticos, muchachos. Háganse amigos de la lógica, de la matemática y revisen los hechos. Pensar con los testículos suele ser llamativo y trae muchos clics, pero no necesariamente te va a convertir en un tipo sabio, sino probablemente en un tipo pelotudo. ¿Mm? Tal Pues cual. lo dicho, muchas gracias, un abrazo. A vosotros, gracias por invitarme.